Bienvenidos a Economía en 15, cápsulas ágiles y sencillas sobre la evolución de la economía de Cali y el Valle del Cauca. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, Dani Angarita, director del programa Cali Cómo Vamos, un observatorio con más de 20 años de seguimiento a la economía, a los indicadores económicos y a la calidad de vida de la ciudad de Cali. Bienvenido, Dani. Harold, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en este espacio de Cámara de Comercio, una entidad que ha sido socia del programa Cali Cómo Vamos desde 2005 que llevamos operando en la ciudad. Y bueno, en esta oportunidad vamos a revisar las implicaciones que está teniendo para la economía. Hay que decir que el salario mínimo tuvo un ajuste de más del 23% y esto por supuesto tiene implicaciones tanto en el sector empresarial como en las principales variables económicas y sociales en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca. Empecemos entonces aquí, en primer lugar, Dani, analizando qué está ocurriendo con el mercado laboral. Aquí una buena noticia, lo primero que hay que decir es que la tasa de desempleo continúa una tendencia descendiente en la ciudad de Cali con un desempleo de un dígito, igual que el consolidado de 13 ciudades. Y esta tasa, hay que decirlo también, en el caso de Cali es la más baja de los últimos 20 años. Noticia positiva que además viene acompañada de generación de empleo. Muchas veces el desempleo disminuye no porque se genere empleo, sino porque disminuye la cantidad de personas que están activamente participando en el mercado laboral. Este no es el caso. Se han creado más de 50.000 empleos. El empleo formal también viene creciendo, aunque a un menor ritmo, y esto ya empieza a mostrar, a sugerir que si bien sí se genera empleo en la ciudad de Cali, el grueso de este empleo es empleo en condición de informalidad. Y allí, importante mencionar, Harold, que cuando nos comparamos con las 13 principales áreas metropolitanas, en 2026, en el primer trimestre, tuvimos una tasa de desempleo cercana al promedio de las 13 principales ciudades o áreas metropolitanas, mientras en el 24 y el 25 estábamos por encima, entonces vemos un buen comportamiento. Y el número de empleos creados, también lo que observamos es que Cali creó más empleos que las otras 4 ciudades principales, entonces eso comparándonos externamente es positivo, pero a nivel interno también es importante hacer algunos análisis. Por ejemplo, encontramos unas brechas que se mantienen en el mercado laboral. Cuando nos centramos en la tasa de ocupación, vemos que la tasa de ocupación de las mujeres es 20 puntos porcentuales menor a la de los hombres, y también encontramos que la población sin autorreconocimiento étnico tiene una tasa de ocupación levemente mayor que la población afro o la población indígena. Y cuando hacemos el análisis del primer trimestre de 2026 con el primer trimestre de 2025, encontramos efectivamente que hay unas tasas que se están ampliando. En el caso de la población o los grupos étnicos, encontramos que se redujo la tasa de ocupación tanto de población afro como de población indígena, mientras la población sin autorreconocimiento étnico aumentó esa tasa de ocupación, y que igualmente la tasa de ocupación de las mujeres incrementó en menor medida que la de los hombres. O sea, aquí lo que nos estás mostrando, Dani, es que definitivamente hay unos resultados agregados, pero cuando se ve por grupos poblacionales hay resultados heterogéneos en lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Sin lugar a duda, y allí es importante entender que aunque la ciudad es la misma, hay dinámicas que afectan en distinta proporción a grupos poblacionales en específico. Y cuando empezamos a hacer ese análisis también, ya a nivel del empleo que se está creando, encontramos que la variación de la población que es trabajadora por cuenta propia fue notablemente superior a la población que es empleada particular, y en números estamos hablando que en ese primer trimestre de 2026 se crearon cerca de 52.000 empleos por cuenta propia en la ciudad, y eso ayuda a dinamizar el mercado. Entonces sí se crea empleo, pero este empleo no necesariamente es un empleo de calidad, ni es un empleo formal que cuente con prestaciones de ley, ni con todos los beneficios, digamos, sociales que tiene el empleo formal. Y haciendo un zoom también a nivel de género, encontramos que son las mujeres las que están impulsando ese empleo por cuenta propia, y no es el único dato en donde encontramos algunas brechas a nivel de género. Cuando nos centramos en la población cuya principal actividad es oficios del hogar o labores de cuidado, encontramos que el porcentaje de mujeres que se dedican a estas actividades es cerca de 4 veces mayor a la de los hombres, y aquí empezamos a encontrar una barrera, y esa barrera lleva también una especie de efecto dominó, porque el hecho de que las mujeres se tengan que vincular más a las labores del hogar lleva a que participen menos en el mercado laboral, que tengan menores tasas de ocupación, que su tasa de informalidad sea levemente mayor, igualmente tienen unas tasas de desempleo levemente mayores y un ingreso laboral 21% menor al de los hombres. Estas cifras entonces lo que están revelando es que no solo se mantienen estas brechas, sino que este año inclusive en algunos casos de estos grupos poblacionales se han acentuado. Sin lugar a dudas, sí.
Y otro punto aquí que es importante ya es hacer el análisis a nivel de ramas de actividad económica. Lo que encontramos es que en 9 de las 13 ramas incrementó el porcentaje de personas ocupadas. Importante destacar que en términos absolutos es el comercio, las actividades financieras y las actividades profesionales en donde mayor número de personas están empleadas, que en 2025 no lo estaban, y por el contrario, lo que tiene que ver con la administración pública, educación y salud, al igual que el alojamiento y los restaurantes, presentaron una reducción. Aquí es importante, Dani, mencionar que justamente más del 98% del tejido empresarial en la ciudad de Cali está constituido por empresas esenciales, estas empresas que están sobre todo altamente orientadas al mercado local, al mercado regional, empresas en su mayoría de menor dimensión, que son altas generadoras de empleo, pero claro, el salario mínimo también plantea un reto de una mayor presión de costos que en muchos casos compromete inclusive la sostenibilidad financiera de estas unidades productivas. Y aquí vemos un ejemplo puntual, alojamiento y restaurantes, que es un sector altamente intensivo de mano de obra, que es además el que más ha disminuido puestos de trabajo, cerca de 16.000 puestos de trabajo menos frente a los que se tenía el año anterior, y aquí se empiezan, digamos, a revelar unos efectos en aquellos sectores altamente intensivos en mano de obra. Volviendo a un panorama general del mercado laboral, encontramos igualmente que esa fuerza de trabajo, es decir, la población económicamente activa, incrementó en cerca de 45.000 personas y por el contrario se redujo la población que está por fuera de la fuerza de trabajo en cerca de 20.000 personas. Haciéndole zoom a este último dato, es importante acá mencionar que el porcentaje y el número de personas que estaban por fuera de la fuerza de trabajo por dedicarse al estudio se redujo en cerca del 16%. En el primer trimestre de 2025 eran cerca de 168.000 personas, mientras en este primer trimestre de 2026 son cerca de 142.000. Sí, aquí es importante entonces decir que estas cifras muestran que se deja entonces de acumular capital humano, estas personas ingresan al mercado de trabajo, pero ingresan básicamente, lo que están mostrando estas cifras es bajo la figura de empleos de cuenta propia. Esto plantea todo un reto, especialmente para los jóvenes, que son justamente los que en su mayoría aparecen en este indicador, pero también decir que el mercado de desempleo juvenil, si bien ha tenido una tendencia descendente en los últimos años, aún mantiene un desempleo elevado que inclusive es cerca del doble de la tasa para el desempleo total de la población. Estamos hablando de un desempleo que oscila entre el 16 y el 17% para la población juvenil. Y finalmente, en términos de mercado laboral, lo que encontramos es que el porcentaje de personas que ganaba el salario mínimo se redujo en el primer trimestre de 2026, comparando con el mismo periodo de 2025, mientras incrementó el porcentaje de quienes ganaban menos del mínimo. Aquí lo que ocurrió es que al elevarse la vara, no todos los que antes ganaban el mínimo pudieron mantenerse en ese mismo estándar, entonces vemos que hay un mayor porcentaje de quienes ganan menos del mínimo, pero si nos quedamos con ese color morado que está allí, que representa a quienes ganaban más del mínimo, vemos que el porcentaje se mantiene en cuanto a las personas que ganaban más del salario mínimo. Sí, así es. Entonces esto es, digamos, unas primeras implicaciones que vamos a seguir monitoreando desde cámaras del Cali cómo vamos, qué está ocurriendo con el mercado laboral. Aún, digamos, no hay resultados concluyentes en lo que puede pasar y seguiremos viendo los demás efectos porque también hay que decir, estamos en un año donde también se implementa lo que es la reforma laboral, el tema, por lo menos lo de los practicantes y también lo relacionado con la disminución de la jornada laboral. Entonces hay una serie de medidas que están teniendo impactos y que los iremos evaluando en este programa. En materia de precios, lo primero que hay que decir es que el salario mínimo, y es lo que muestra este gráfico, ha venido creciendo por encima de lo que lo hace el nivel de precios. Esto ha tenido unos efectos positivos en materia del poder adquisitivo de los trabajadores y el gráfico muestra efectivamente el último año pues un incremento superior al 23% que tiene implicaciones en materia de ingresos para los trabajadores, pero también no hay que desconocer que hay unas estimaciones preliminares, cerca de 5,2 billones de pesos, las implicaciones fiscales, también en materia de lo que son las personas que tienen una pensión de un salario mínimo. Entonces esto tiene, digamos, distintos efectos en la economía. En materia de precio hay que decir, y como lo muestra el gráfico, sí hay ya un quiebre de tendencia. La inflación venía en niveles del 6, bajó al 5,1, después en 2024 del 3,17, se mantuvo prácticamente estable en lo corrido del año 2025, pero ya en este 2026 sí se ve un quiebre de tendencia ascendente donde se empiezan a absorber los efectos que tal como lo mencionaba,
pues hay sectores altamente intensivos de mano de obra que son justamente aquellos que sobresalen con mayor variación en sus niveles de precio, restaurante, hotelería, que ya nos aparecía también. Hay que decir también que hay otro sector como alimentos y bebidas no alcohólicas que tiene implicaciones tanto directas o indirectas relacionadas con el salario mínimo, pero que también ha sido impactado por otras variables, por temas de oferta. En primer lugar, choques climáticos. Segundo, costos de insumo agrícola. Y tercero, disrupciones en la cadena de abastecimiento que han llevado a que este sector tenga incremento, y hay que agregarle también los bloqueos que ha sufrido en principales vías del país, como la vía Buenaventura, como la vía Panamericana, que hace que se encarezcan también los costos de los insumos agrícolas. Y allí, Harold, yo creo que es importante hacer foco en este indicador de la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas, porque hay que hablar de la población en condición de vulnerabilidad, en particular aquellos que viven en situación de pobreza monetaria extrema, es decir, hogares que no alcanzaron mensualmente el ingreso mínimo para poder adquirir una canasta básica de alimentos, y vemos que dentro de esos hogares no todos sus miembros pueden verse beneficiados del incremento del salario mínimo, pero sí se van a ver afectados de este mayor incremento de la inflación de los alimentos y la mayor dificultad para poder adquirir esa canasta básica de alimentos. Entonces allí hay que estar también muy alertas en materia de cómo evoluciona ese indicador de pobreza monetaria extrema, y que esperemos que la tendencia que mantenga Cali de cara a 2026 sea hacia la baja. Hemos tenido en 2025 un dato que fue el más bajo de los últimos años en el porcentaje de personas que viven en pobreza monetaria extrema, y esperemos que este incremento de la inflación no vaya a afectar esa tendencia positiva. Sí, aquí entonces, Dani, importante lo que mencionas, y es que las personas en condición de informalidad, sus ingresos aumentan marginalmente, sin embargo, su canasta de consumo sí se ha visto impactada, como lo está mostrando aquí, y esto podría tener implicaciones en lo que es la pobreza extrema de nuestra ciudad. Y aquí, Dani, decir, el Banco de la República reacciona, aumenta sus tasas de interés, básicamente intentando contener lo que son las expectativas de inflación, anclar estas expectativas. En la actualidad esta tasa ya está en el 12%, pero por supuesto ya empieza a tener implicaciones tanto en el encarecimiento del crédito a los hogares, que de hecho ha sido uno de los dinamizadores del consumo en Colombia y de la economía, pero también encareciendo el crédito a las empresas, lo que es el crédito comercial, y por supuesto teniendo ya también algunas implicaciones en materia de inversión. Y allí un punto importante es que es comprensible esta medida que toma el Banco de la República, ya que la gente tiene que tener presente de que el objetivo del Banco de la República es tener una inflación en un 3%, con un rango de tolerancia un punto porcentual mayor o un punto porcentual menor, es decir, entre el 2 y el 4%, y vemos que las expectativas de inflación para el cierre de 2026 están cercanas al 6%. Entonces, estas medidas de incrementar esas tasas van muy en relación con esas mayores expectativas de inflación mucho más alta en el país. Sí, y además agregar, Dani, que adicional a los efectos del salario mínimo, también hay dos situaciones que están empezando a generar presión inflacionaria. De una parte, el conflicto en Irán, básicamente el cierre del estrecho de Hormuz, donde una quinta parte del petróleo transita por allí, pero también el tema de fertilizantes. Aquí hay que decir que en la medida que los fertilizantes encarecen su precio internacional, también esto genera implicaciones en la economía, especialmente en el sector agrícola, porque los fertilizantes representan entre el 15 y el 40% de los costos agrícolas, dependiendo el cultivo. Adicionalmente, el fenómeno del niño, en la medida que aumentaron las probabilidades de intensificarse lo que se denomina el superniño, pues tendrá implicaciones en alimentos, en energía eléctrica, y esto por supuesto significa mayores presiones inflacionarias asociadas a las que ya venían derivadas del aumento del salario mínimo. Todo esto lleva, por supuesto, también a los organismos técnicos a disminuir las proyecciones de crecimiento económico. Es decir, la economía colombiana empieza a debilitarse. Por lo menos el caso del Fondo Monetario había estimado que la economía iba a crecer en 2026 el 2.9%, y ya ha disminuido esta proyección al 2.3%. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una economía que, por un lado, empieza a tener implicaciones en el mercado laboral. Si bien el desempleo no disminuye tanto, sí se generan temas de informalidad, pero, y en el caso puntual de la economía, empieza a haber un debilitamiento en respuesta, en buena medida, también aumentos en el encarecimiento del crédito. Pero también hay que decir que esta economía colombiana crece, pero lo está haciendo por debajo del potencial, y en buena medida también llamar la atención que este crecimiento no es sostenible, porque es un crecimiento impulsado sobre todo por temas relacionados con aumentos del gasto público. También ha ayudado en esta economía
el aumento de remesa y también ingresos de economías ilegales asociados pues con temas de coca, con temas de minería ilegal. Aquí entonces, para concluir, Dani, 3 mensajes. En primer lugar, y es una noticia positiva, la tasa de desempleo en Cali disminuye y además Cali lidera la creación de empleo. Sin embargo, hay que decirlo, este nuevo empleo en su mayoría es autoempleo, lo que se denomina cuenta propia, y además ya efectos negativos, hay un quiebre de tendencia en la inflación, especialmente en alimentos y en aquellos sectores que son altamente intensivos en mano de obra, y definitivamente es preocupante que se sube la tasa de interés, se encarece el crédito con implicaciones para el sector, para los hogares, pero también para las empresas, lo que es el crédito comercial, y que la economía ya empieza a perder velocidad, empieza a debilitarse, y esto por supuesto tendrá implicaciones más adelante en lo que tiene que ver con el mismo mercado laboral y con la misma generación de empleo. Y allí, Harold, importante, independientemente de los buenos resultados del mercado laboral, hay unas brechas que persisten y que deben ser atendidas igualmente. En el caso de esa inflación en particular, esos incrementos de los alimentos y bebidas no alcohólicas pueden afectar en mayor medida a la población vulnerable de la ciudad. Y finalmente, aquí estamos viendo unos primeros indicios de comportamientos de indicadores claves para la economía, pero yo creo que los efectos realmente de este incremento del salario mínimo vamos a verlos a mediano y largo plazo y poder tener una lectura mucho más clara de los efectos que esta medida generó. Claro que sí. Bueno, esto fue todo por hoy. Lo esperamos en un próximo capítulo de Economía en 15 y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Harold, muchísimas gracias por la invitación.